ácidos grasos, a grandes rasgos, hay tres grupos: los omega 3, los 6 y los 9. En este caso nos vamos a centrar en la grasa de los omega 3. Los, aunque con algunas excepciones, los 6 son proinflamatorios y Ujú. los 9 es el aceite de oliva. ¿Vale? Entonces nos vamos a centrar claramente en lo que son los omega 3, y los omega 3 interviene, bueno, pues de 6 componentes fundamentales de las membranas celulares. ¿Qué importancia tiene esto para la salud? Porque a través de la membrana celular se realizan todas las funciones bioquímicas, biológicas de las células. Entonces, una buena membrana favorece paso de sustancias, conexión con los neurotransmisores, etcétera, etcétera. Y una mala membrana celular produce una resistencia a la membrana y un bloqueo para el paso de sustancias, resistencia a la insulina, etcétera, etcétera. Pero es que por otro lado los omega 3 son antiinflamatorios, Sí. compitiendo claramente con los omega 6. Entonces, ese poder antiinflamatorio que tienen, pues se puede utilizar en cantidad de patologías, partiendo de la base de que todas las patologías crónico-degenerativas y muchas agudas tienen una base inflamatoria. Pues bueno, pues si los omega 3 corrigen ese proceso inflamatorio, pues podríamos decir que prácticamente podríamos ayudar a la mayoría de las patologías que afectan de forma crónica a las personas. Ujú. Bien, entonces, doctor, dicho esto, si le parece, vamos a ir concretando un poco más, punto por punto, algunos de esos efectos beneficiosos de los que hemos hablado ahora. Por ejemplo, si nos referimos a las enfermedades cardiovasculares en general, ¿cuáles serían los efectos más destacables de los omega 3? Bien, para que se quede claro el concepto, porque uno puede decir el omega 3 va genial para prácticamente todas las patologías cardiovasculares, pero ¿por qué va genial para estas patologías? Existe un concepto, creo que erróneo, de echarle la culpa de la causa de riesgo cardiovascular al colesterol. Yo no Sí, digo que el colesterol no tenga su influencia, pero el origen del proceso de arteriosclerosis y de las patologías cardiovasculares está en la inflamación del endotelio. El endotelio se inflama, pone en marcha una serie de mecanismos, y en esos mecanismos es donde acude el colesterol. Pero el colesterol acude en segunda instancia. Lo que pone en marcha todo el proceso cardiovascular, de patología cardiovascular, es la inflamación del endotelio. ¿Qué sí, pasa? Pues si los omega 3 son antiinflamatorios, pues están controlando esa inflamación endotelial, están previniendo de una forma significativa los eventos cardíacos, los eventos a nivel cerebral, de trombosis, de ictus, etcétera. Repito, fundamentalmente por su efecto antiinflamatorio. Porque olvidémonos del colesterol. sí, Como un buen amigo mío dice, el colesterol es como el policía que acude cuando hay un accidente. Entonces, si hacemos una fotografía de un accidente en la carretera, vemos la Guardia Civil, pero no, la Guardia Civil no es la culpable del accidente. Está ahí, pero no es la claro. culpable. El colesterol está en los eventos cardiovasculares, pero no es un culpable. Insisto, el culpable es la inflamación del endotelio, y ahí es donde ayuda claramente los omega 3. Entonces, lo podemos usar tanto en la fase preventiva, cuando valoramos, entre otras cosas, por ejemplo, un parámetro de importancia para valorar el riesgo cardiovascular es la PCR ultrasensible. Es una proteína específica del endotelio. Cuando esta proteína está elevada, significa que hay un riesgo importante para un evento cardíaco, insisto, o de ictus. En esos casos es fundamental usar el omega 3 para prevenir, para controlar esa inflamación, para empezar a bajar, entre otras cosas. Claro, Vale. en el tema de las, ahora hablaremos también de otros grupos de enfermedades, pero por ejemplo, en el tema de las enfermedades cardiovasculares, usted acaba de comentar y de afirmar que el proceso inflamatorio es una de las posibles causas, evidentemente, de que se produzcan determinadas patologías. Me gustaría, aunque sea brevemente, doctor, que nos explicara por qué se produce ese proceso inflamatorio. ¿Se conocen las causas? Siempre hay una predisposición genética, pero los genes se activan o no en función de nuestro estilo de vida. Ujú. Causas que favorecen ese proceso inflamatorio, fundamentalmente las dietas ricas en azúcares refinados. O Ajá. sea, la causa del infarto no es el colesterol, no es la grasa, es el azúcar. Y que quede bien claro, es el azúcar, es el exceso de azúcares refinados que están metidos en nuestra alimentación en todos lados, desde las bebidas Claro. carbonatadas
hasta los postres, hasta el pan nuestro de cada día, etcétera. Entonces son azúcares refinados. Estos azúcares refinados van a activar una serie de genes que, si se tienen, lógicamente se activan, y de ahí la importancia de la predisposición genética. Otro factor que influye de una forma clara, la falta de ejercicio, el sedentarismo. Sí. El sedentarismo también favorece estos procesos inflamatorios. El estrés. ¿Por qué el estrés? Porque el estrés activa el cortisol, que el cortisol inicialmente es una hormona de rescate de una situación de riesgo, Sí. pero un estrés mantenido va a favorecer también un exceso de cortisol y una inflamación, no solamente endotelial, sino de más órganos. Fundamentalmente yo diría así, a modo de resumen, dieta errónea, con predominio claramente de los ácidos grasos, la falta de ejercicio y el estrés, que son 3 pecados capitales de nuestra civilización. Sin duda, por tanto, una de las claves está de hecho en modificar nuestros estilos de vida hacia unos estilos de vida más saludables. Más saludables. Puesto que he tocado de base o de pasada el tema genético, aclarar otro concepto que son los factores epigenéticos. Nosotros podemos tener los genes que nos regalan nuestro padre y nuestra madre. Sí. Pero repito, esos genes se van a activar o no en función de nuestro estilo de vida. Claro. Sabemos por diversos estudios que la influencia genética en la enfermedad está en torno a un 25%. Hay un 5% no controlable y el 70% restante en nuestro estilo de vida. Esos factores llamados epigenéticos, que son los que van a activar los genes, vamos a llamarles malos, son los que van a favorecer la presencia de estas patologías. Pero repito, uno puede tener los genes, pero si tiene un estilo de vida saludable, posiblemente no se activen, claro. Y al contrario sí. Bien, queda claro el concepto. Entonces, doctor, antes de continuar y centrándonos todavía unos minutos más en las enfermedades cardiovasculares, ¿cómo podríamos resumir los principales efectos saludables de los omega 3 en esta tipología de enfermedades? Por ejemplo, los omega 3 ¿pueden ayudarnos a reducir la presión arterial? ¿Este sería un posible efecto saludable? Sí, por supuesto. Reduce la presión arterial, ayuda al síndrome metabólico, al control del síndrome metabólico, que eso podemos hablar más adelante. Sí. El tema de la presión arterial, hay más factores, pero bueno, claramente en la hipertensión hay un factor inflamatorio también arterial. Aclarar otra, ¿por qué ayudan los omega 3? Bien, hay una serie de sustancias que se llaman eicosanoides. Hay eicosanoides antiinflamatorios, que son promovidos por la ingesta de omega 3, sí. Y hay otros que son proinflamatorios. Los proinflamatorios están promovidos por los omega 6. Sí. Si partimos de la base de que las mismas enzimas actúan tanto en el metabolismo de los omega 3 como del omega 6, si hay una dieta con un predominio claro hacia los omega 6, esas enzimas van a generar sustancias proinflamatorias. La forma de frenar esa acción es con omega 3, que va a derivar esa enzima hacia la vía de los antiinflamatorios, de los eicosanoides antiinflamatorios. Quizás sea un lenguaje muy bioquímico, muy médico, pero quiero que quede claro que la función antiinflamatoria a nivel cardiovascular del omega 3 está porque previene los eicosanoides proinflamatorios y también los antiagregantes plaquetarios. Porque otra de las formas de prevenir estos problemas con antiagregantes plaquetarios, por ejemplo, la aspirina. Todos sabemos que a estos pacientes se les suele mandar aspirina. Bien, pues el omega 3 tiene un efecto similar a la aspirina, claro, antiagregante plaquetario. Por tanto, disminuye el posible riesgo de trombosis. Totalmente. Pero por dos mecanismos, insisto, como antiagregante plaquetario, sí, y como antiinflamatorio. Porque repito, sí, quería decir que la civilización occidental hay un predominio y efecto de omega 6, grasas saturadas, etcétera. Bien, ese predominio de omega 6, que se da prácticamente en todas las civilizaciones actuales, excepto los japoneses y los
esquimales. ¿Por qué los japoneses y los esquimales tienen un buen equilibrio omega 3, omega 6? Porque comen pescado crudo. Claro. El resto de las poblaciones mundiales que no comemos pescado crudo, de vez en cuando nos podemos tomar una anchoita o nos podemos tomar no sé, una sardina claro. salada, ¿no? Pero no es lo habitual. No es lo habitual. O sea, necesitaríamos comer diariamente aproximadamente unos 300, 400 gramos de pescado crudo para tener la dosis necesaria de omega 3 que el cuerpo necesita para poder competir con los omega 6. Partiendo de que se necesita un omega 3 por 4 omega 6, sería la proporción ideal. Sí. La dieta mediterránea, que en teoría es una dieta saludable, la proporción es 1:10. O sea, comemos 2 veces y medio más omega 6 que omega 3. Ya la dieta anglosajona americana nos vamos a 1:20, 1:30, por eso también el grado de patología que hay en estas sociedades. Entiendo. Doctor, hemos hablado de algunos de los beneficios que conlleva el hecho de ingerir las cantidades, que luego hablaremos de ellas, suficientes de omega 3, en este caso hablando de la prevención de posibles patologías a nivel cardiovascular. Claro, una pregunta que pueden hacerse algunas personas que luego verán esa entrevista es, aunque sea a nivel orientativo, ¿cuánto tiempo tarda el omega 3, o en plural, cuánto tiempo tardan los omega 3 en producir ese efecto beneficioso para la prevención de un posible riesgo cardiovascular? ¿Esto está estudiado? No sabría decirte con exactitud, pero sí sabemos que cuando hacemos análisis de ácidos grasos en las membranas celulares, en pocos días los omega 3 están incorporados a las membranas y se pueden analizar. Entonces yo creo que en pocos días empiezan a hacer su efecto, en pocos días o incluso en pocas horas. Sí. Ajá. Ahora bien, lo que no van a hacer los omega 3 es revertir un proceso de arteriosclerosis de años. Claro. Podemos evitar que evolucione a más y que llegue a esa obstrucción del vaso, pero lo que ya está dañado va a estar dañado. Entiendo. Podemos controlar un poco esa inflamación, y al controlar la inflamación posiblemente baje también el endotelio, la inflamación endotelial. Pero un problema de arteriosclerosis que se ha ido acumulando durante años, no lo van a revertir los omega 3. Van a mejorar y van a evitar que siga avanzando.